La enseñanza que hoy día vamos a hablar tiene que ver con respecto a, a la ley judía y a la ley de Cristo. Y hablar de estas dos leyes, estamos hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto, ¿verdad? Y tenemos que hablar de lo que es el pueblo de Israel y nosotros, ¿verdad? La iglesia de Dios. Y para eso tenemos que estudiar algunas cosas, como por ejemplo Romanos capítulo 10 y versículo 4 nos dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, ¿verdad? Hay una ley que Dios le entregó a Moisés, que fue una ley muy difícil de poder sobrellevar, en la cual ninguno pudo cumplir. Y es una ley que tenía que ver con todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Con cosas tangibles, como no tocar muertos, celebrar, no hacer nada el día sábado. En fin, es una ley completamente para un pueblo que había salido al desierto y anduvo por 40 años. Por lo tanto, Dios le entregó leyes específicas a ellos con respecto al comportamiento, con respecto a cómo debían de hacer y lo que debían y no debían de hacer, ¿verdad? Y por lo tanto, Jesús, cuando vino a la tierra y cuando comenzó su ministerio ahí en Capernaum, ¿verdad? Cuando ya comienza a predicar, y en el mismo sermón del monte, que fue su primer sermón que dio ahí en esa ciudad de Capernaum, cerquita de ahí del mar, a Jesús le dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Abrogar significa dejar sin valor una ley o costumbre. Ahora, la palabra original viene del griego, que es la palabra cataluo, que significa destruir, derrumbar completamente. Él dijo: no he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿verdad? Debemos de entender entonces de que Jesús vino a cumplir una ley que ningún hombre la pudo cumplir. Y a nosotros nos entregó una ley nueva, que es la ley de Cristo. Pero cuando hablamos de la ley, entonces estamos hablando de los judíos, ¿verdad? Y entendemos que Dios tiene un trato especial con el pueblo de Israel. Y ese trato, y para entender nosotros cuál es nuestra responsabilidad, si nosotros los cristianos debemos o no de seguir la ley mosaica, si debemos cumplir con aquellos ritos y aquellas cosas que tenía la ley, porque hay mucha iglesia evangélica hoy día que llevan la ley mosaica de una manera, tratan de llevar una ley que ni los mismos judíos pudieron hacer, ni siquiera pudieron ellos. Y entonces se enseña mucho en esta cultura religiosa, en esta cultura evangélica, se enseñan muchas cosas con respecto a los israelitas. Ahora debemos de saber que el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios, es el pueblo de Dios, ¿verdad? Él tomó un pueblo para sí y es el pueblo de Israel. Y por lo tanto, Él ama a ese pueblo y tiene planes con ese pueblo. Y cuando nosotros estudiamos las Escrituras nos damos cuenta que hay profecías que tienen que ver para ese pueblo, hay profecías que tienen que ver para nosotros la iglesia, y hay profecías que tienen que ver con el resto del mundo. Y las profecías son cosas que Dios revela para que nosotros sepamos que van a suceder, no porque las planifique, sino porque esas son las cosas que en el futuro van a suceder. Pero hay cosas que Dios hizo, hay cosas que Dios sí planificó. Y una de esas cosas que Dios planificó fue de enviar a Jesús a salvar a cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino que también hizo algo especial con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice la palabra, lo vimos ya en Romanos 10, donde dice que el fin de la ley es Cristo. Ahora hay en el capítulo 11, habla de un rechazo que ha pasado con el pueblo de Israel. Y escucha esto, dice en el capítulo 11, versículo 11 del libro de Romanos, dice el apóstol Pablo: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera,
pero en su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y la defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dice el apóstol Pablo, me encanta eso, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, dice, y hacer salvo a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y dice esto, pues, si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes en contra de las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Está hablando del pueblo de Israel. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Y aquí viene la revelación más increíble. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacobo la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amados hermanos, es interesante lo que acabamos de leer, porque nos está revelando a nosotros de que este pueblo de Israel hoy día no creen en Jesús, ¿verdad? Claro, vino Jesús como judío, llamó judíos, ¿verdad? Pedro, Pablo, los apóstoles. Pero este fue un remanente que siempre Dios ha tenido de su pueblo. Y no vamos a hablar de eso específicamente, sino vamos a hablar de que Dios, en cierta manera, endureció, lo que dice la palabra, el corazón de los judíos, para que ellos no entiendan lo que nosotros, los gentiles, entendemos. Y Dios lo hizo, y habla del olivo, de que nosotros fuimos injertados en ese olivo, nosotros los gentiles, ¿verdad? Porque Dios fue el que endureció el corazón de los judíos, para que nosotros, los que no somos judíos, los gentiles, el resto de la humanidad, los chilenos, los guatemaltecos, los americanos, los gentiles que no son judíos, tengamos acceso a esta gracia tan maravillosa que Dios tiene para nosotros. Y ese es un plan de Dios, esa es su voluntad, eso es lo que Él ha creado, es lo que Él ha hecho. Él endureció el corazón de los judíos. Yo he tenido la oportunidad de estar 2-3 veces en Israel, y una de mis viajes estuve ahí en el muro de los lamentos. Estuve orando, entré a ese lugar, pero después de haber estado un tiempo ahí orando y meditando, me alejé un poco y me senté, y en el viaje conmigo iba un judío, iba un rabí de una iglesia, de un templo de ellos en Toronto, y entonces nos sentamos a conversar, y a mí me conmovió en cierta manera ver a todos estos judíos llorando, lamentándose ahí al frente del muro.
y lloraban y gritaban y saltaban y hacían miles de gestos y la emoción grande de ellos, porque ellos lloran y sufren por su templo. Ellos desean su templo que sea construido. ¿Por qué? Porque ellos eh, eh, el templo fue destruido. No tienen su templo, que es lo más importante, y están orando y están pidiendo y se están preparando para que el templo vuelva a ser reconstruido y ellos puedan volver, ¿verdad?, a sus reuniones o sus actos, sus sacrificios. Todo se está preparando para que cuando el templo se reconstruya, ellos puedan volver a entrar y adorar a ese Dios, ¿verdad?, que según ellos vive en ese templo, está en ese lugar santísimo. Y entonces yo conversaba con este rabí y yo le explicaba y le decía, y me conmovió, y yo le digo, mire, qué tremenda la experiencia que ustedes están viviendo como judíos. Y entonces le comenté esto de cómo Dios había endurecido el corazón y no me entendió. No pudo, como que no entendió. Yo le digo, pero lee el Nuevo Testamento. Y me dice que ellos no lo leen. Yo le digo, pero léelo como algo interesante para estudiar, para que tú lo veas. Y le mostré estos versículos bíblicos. Y la verdad es que no lo pudo entender y ningún judío lo entiende. Por eso es que todavía ellos siguen esperando a su Mesías. Dios hizo algo en la vida de ellos y lo dice aquí la palabra. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes a nosotros, para que no seamos arrogantes con esta salvación, con esto maravilloso que Dios nos ha entregado. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Dios endureció el corazón. Qué maravilloso es esto. Endureció el corazón de los judíos para que nosotros tuviéramos acceso a esta gracia maravillosa. Y después que pase todo esto, ¿verdad?, después que el templo sea reconstruido, después que el anticristo aparezca, ¿verdad?, y vamos a hablar de esos temas más adelante, cuando el templo sea reconstruido, dice la palabra de que se va a sentar ahí un día el anticristo, según el Tesalonicense, ¿verdad?, cuando el templo, y él se va a sentar en el templo y va a decir, yo soy Dios, y ahí ellos como que van a entender que fueron engañados, ¿verdad? Y bueno, y después de todo esto, Israel dice que va a ser salvo. Dios tiene un trato especial con ellos. Por eso es que muchas de las profecías son para ellas, otras para nosotros. Pero queremos entender esto, hermano. Jesús vino a cumplir una ley. Y le cumplió una ley en la cual nosotros hoy día, los hijos de Dios, los cristianos, no debemos de seguir. Ahora, sucedió algo importante. Recuerden que cuando la iglesia comenzó, ¿verdad?, y Pedro predicó y el Espíritu Santo se derramó cuando ya comenzó la iglesia, se estableció sobre la tierra y los hermanos empezaron a reunirse y empezaron a congregarse, y el Espíritu Santo, ¿verdad?, envió a Pablo, a Bernabé, a Silas, salieron a predicar el Evangelio por diferentes lugares, y entonces Pablo siempre iba primeramente a los judíos, a las sinagogas donde él iba, en cualquier lugar, ya sea en Chipre, ya sea en Antioquía o afuera en otros lugares, en sus viajes misioneros, ¿verdad? Y entonces él iba a las sinagogas primeramente a hablarle a los judíos y después se iba a los gentiles. Muchos judíos creyeron, fueron muchos cristianos judíos que creyeron al principio, ¿verdad? Y entonces un día sabemos que también el Evangelio cayó a los gentiles en sí, cuando Dios habló con Pedro, ¿verdad?, en esa visión que Pedro tuvo ahí en esa ciudad cuando él estaba en Jope, y dice que se le apareció una sábana que caía del cielo lleno de animales, ¿verdad?, y Dios le dijo, Pedro, mate y come, y él dijo, pero ¿cómo voy a comer algo inmundo? Nada inmundo entrará. Y entonces Dios le dijo, nada de lo que, ¿verdad?, yo santifique, tú puedes llamar inmundo. Y Dios lo llamó entonces que fuera hasta Cesarea, donde estaba Cornelio, ¿verdad?, que era un
un soldado romano, un centurión, un hombre que estaba a cargo del ejército romano ahí en esa ciudad de Cesarea, que es una ciudad maravillosa, una ciudad donde vivían muchos ricos, donde la mejor gente vivía en esos lugares. Y entonces fue Pedro hasta ese lugar, y cuando fue, Cornelio lo recibió, ¿verdad? Lo invitó a su casa que predicase, y Pedro ya empezó a predicar en ese lugar, y el Espíritu Santo se derramó sobre todos ellos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, se derramó y se convirtieron, no solamente el centurión, pero también toda su gente, y entonces se dio cuenta de que los gentiles también era la gracia para ellos, para nosotros. Y de allí comienza esta situación, en la cual empezaron a ver los primeros cristianos que esto era completamente nuevo, un nuevo pacto, algo que ni ellos mismos entendían en su totalidad, y entonces se dieron cuenta y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos gentiles que se están convirtiendo? ¿Qué hacemos con ellos? Y entonces la historia nos cuenta, y para ver la historia de la iglesia primitiva tenemos que ir al libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, nos vamos a dar cuenta de una realidad tan increíble, y en la cual vamos a poder aclarar un montón de dudas con respecto a si debemos o no debemos de seguir una ley mosaica. Y entonces dice en el capítulo 15, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si os circuncidáis, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos, ¿verdad? Y como Pablo y Bernabé tuvieron una tremenda discusión, se propuso que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén, en fin, y ellos, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando todo lo que habían pasado con los gentiles, todas las situaciones, y entonces, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Estoy viendo en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué está pasando aquí? Estos son cristianos. Eran cristianos que habían seguido la ley mosaica. Eran cristianos fariseos que tenían la ley mosaica pero grabada en su vida, pero ahora habían pasado por el proceso del cristianismo. La gente se estaba convirtiendo a Jesús, a Cristo Jesús. Y entonces dijeron, ¿qué hacemos? Y entonces en el versículo 6 en adelante dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, el problema que tenían en ese asunto. ¿Qué hacemos con todos estos gentiles que no son judíos y que se están convirtiendo al evangelio? ¿Los tenemos que circuncidar? Que era importantísimo la circuncisión. ¿Los tenemos que hacer que siga la ley mosaica? Y entonces, dice que después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos, nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Está hablando de la ley, algo que no pudieron hacer. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió. Jacobo era el pastor de la iglesia ahí en Jerusalén, ¿verdad? Hermano carnal de Jesucristo. Y dijo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, dice Jacobo, Jacobo,
no era Pedro el que estaba a cargo, no era el Papa, era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Y él dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, desde donde es leído cada día de reposo. Y entonces dice, sacaron un decreto, el decreto de Jerusalén, versículo 22 del mismo capítulo 15 del libro de los Hechos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles, esta es la carta, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os obtengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Así que esta gente llevaron esta carta y tomaron la decisión, hermano, en esta tremenda reunión donde llegaron los más grandes expositores, apóstoles, predicadores, misioneros, y se reunieron para solucionar un problema grande que había en aquella época. ¿Qué hacemos con los gentiles? Hermano amado, los gentiles somos nosotros, los que no somos judíos. ¿Qué hacen con nosotros? Yo hubiera pensado, si yo hago mi propia teología, yo hubiera dicho, bueno, por lo menos la circuncisión era algo importante, aunque la circuncisión sabemos que no viene de la ley, viene de antes de la ley. Los diezmos, pero los diezmos vienen antes de la ley, antes de que sí, ¿verdad? ¿Qué? Entonces, ¿qué es lo que hay que exigirle? Hay que exigirle que no se marquen el cuerpo, bueno, que no se toquen la barba, que no toquen muertos, ¿verdad? La ley es grande, es grandísima, la ley mosaica. Y entonces decidieron 4 cosas que nosotros los cristianos tenemos que hacer. Hermanos, 4 cosas. Y esas 4 cosas lo está escrito aquí. Dice que nos abstengamos de lo sacrificado a ídolos. ¿Verdad? Cuando te invitan y dice esto lo sacrificamos y lo dedicamos a tal Dios. Dice, si bien lo hacéis, dice, las cuales si os guardáis bien haréis. No existen ídolos, no existen otros dioses, por lo tanto, aunque lo hagan, no tiene ningún significado. Pero era algo para poder tranquilizar un poco a los judíos que tenían tantas reglas y tantas leyes. Y entonces de sangre, ¿por qué? Porque bueno, se entiende que la sangre está la vida, ¿verdad? De no comer sangre. Ahora, hay discusión con respecto a eso, pero de los cuales si os guardareis, bien haréis. No estás pecando, no te estás perdiendo la salvación. Bien haréis, dice la palabra, ¿verdad? De fornicación, de ahogado, ¿verdad? De animales que han sido estrangulados en su propia sangre, y de fornicación o actos indebidos, está traducido de diferentes formas, ¿verdad? Como algo sexual que no está permitido por Dios. En fin, esas 4 cosas.
¿Y dónde está lo demás, hermano? Que tanta gente habla y yo me doy cuenta porque he recorrido muchos países del mundo y he estado en muchas iglesias donde he visto tanta cultura evangélica y me doy cuenta que los gentiles hoy día, los guatemaltecos, los salvadoreños, los chilenos, los venezolanos, los colombianos, he estado en México, he visto en las iglesias cómo siguen la ley mosaica, cómo ellos saben aún más de la ley que los mismos judíos. Y lo que me causa más impresión de ver estos famosos judíos mesiánicos. Y ni siquiera judíos mesiánicos, yo entiendo los judíos mesiánicos. Yo puedo entender que un judío quiera entender las cosas de Cristo y mezclen lo que es el judaísmo con sus tendencias judaicas, ¿verdad? Pero ver a un latino, donde he ido a lugares donde los latinos hablando hebreo, siguiendo una religión, yo siempre he explicado esto, es como que yo vivo en Canadá, yo estoy aquí, vivo aquí por muchos años, más de 40 años en este país, ¿verdad? Pero soy chileno, y entonces yo voy a Chile, si voy a Chile, ¿verdad? Y voy a una carretera, y allá en Canadá, voy a Chile, y en Chile hay carreteras donde se maneja a 110 kilómetros por hora. Voy a hablar mejor de Italia. En Italia he estado manejando donde hay, 130 kilómetros por hora. Ahora he estado en Alemania también, en esa famosa carretera donde no hay límites, pero no voy a tomar ese extremo como ejemplo, sino voy a tomar Italia. Y en Italia se corre a 130 kilómetros por hora. Pero yo vengo aquí a Canadá y voy corriendo por la carretera donde dice que yo debo correr a 110, pero voy a 130, y entonces la policía me va a parar y me va a decir: señor, usted tiene exceso de velocidad. Y yo le voy a decir: no, ¿cómo? Pero si allá en Italia está permitido a 130. Y el policía me va a decir: señor, en Italia, pero no en Canadá. Así de ridículo es, hermano amado, que nosotros los cristianos, los gentiles, estemos tratando de llevar una ley mosaica que no es nuestra. De allí solamente se rescataron 4 cosas que no debemos de hacer. Ahora, no significa que tenemos libertad para hacer, no, porque la ley de Jesús es una ley más dura. Y voy a hablar de ese tema cuando hable del Sermón del Monte, cuando hable de la ley de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, ¿verdad? El Señor Jesús nos enseña con respecto a quien nos molesta: orad por los que os ultrajan y os persiguen, poner el otro, si te dan un lado la mejilla, poner la otra. Nos damos cuenta entonces que la ley de Jesús tiene que ver ahora con un comportamiento, tiene que ver con un cambio profundo. Cuando una persona nace de nuevo, un cristiano, gentil, judío, griego, lo que sea, cuando Jesús viene a la vida de una persona, somos transformados a la imagen de Cristo Jesús, y por lo tanto nuestra vida, nuestra ley ahora es más dura, ¿verdad? Porque el mismo Señor Jesús dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y los fariseos, nos habla, ¿verdad? Y si esas cosas enseñáramos, dice que pequeños seremos en el reino de los cielos. Hay una ley de Jesús que es una ley que es más fuerte. Es una ley que tiene que ver con el prójimo, que en sí tiene las mismas espíritu de los 10 mandamientos, ¿verdad? De no hacerle nada al prójimo, no desearle a su mujer, no robarle, no mentirle, ¿verdad? Jesús nos enseña ahora, y nosotros estamos bajo una nueva ley, es la ley del corazón. Y es triste, yo he visto mucha gente en muchos lugares donde tratan de seguir una religión, donde se dejan crecer el cabello, los vestidos hasta el suelo, ¿verdad? Y gritan y tiritan y se tapan las cabezas, se ponen, tratan de seguir una ley mosaica, pero la iglesia, y yo los he visto afuera, y tienen fama de robar en sus fábricas, de mentir, de hacer cosas que son indebidas. Entonces, la religión no cambia a nadie. La religión no sirve a nadie, la religión engaña, porque ni un judío, escucha bien esto, hermano, ni un solo judío pudo cumplir la ley, ni uno, no pudieron. Por lo tanto, Jesús tuvo que venir y decir:
yo he venido a abrogar la ley. Y es interesante porque, ¿verdad? Jesús vuelve, dice, lo voy a volver a repetir. En Romanos 10:4 primero dice, porque el fin de la ley es Cristo. Ahora podemos entender mejor estos versículos. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y cuando Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplirla. Él vino a cumplir algo que nadie pudo cumplir, ¿verdad? Ahora, Jesús en Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Se cumplió esto al pie de la letra. La palabra de Dios nos dice que cuando Jesús fue a la cruz, cuando ya estaba en sus últimos momentos, ¿qué fue lo que Jesús hizo? En un momento dijo, consumado es. Consumado es. ¿Qué significa consumado es? Que Él vino a cumplir. No solamente a morir por nuestros pecados, por reconectarnos nuevamente con Dios, sino que también vino a consumir, a abrogar, no abrogar, a cumplir, ¿verdad? La ley. Él fue el único que la cumplió. Y entonces Dios nos ha entregado a nosotros, hermano amado, una ley nueva, una ley que tiene que ver con una forma de vida. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, ¿verdad? Por nuestras obras, ¿verdad? Nuestras obras. Un verdadero cristiano nacido de Dios, sus obras son benignas, son buenas. Ya no demostramos con vestimentas, ni como andemos vestidos, ni como estemos por fuera, sino nuestro comportamiento, cómo somos. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros. ¿Te das cuenta, hermano? Para hacer un resumen, es que el pueblo de Israel fue endurecido para que nosotros los gentiles pudiésemos vivir todo esto. Dice la palabra por ahí en un versículo que los antiguos indagaron acerca de estos tiempos que íbamos a vivir nosotros. La gracia, el Espíritu Santo viviendo en nosotros, Jesús muriendo por nuestros pecados. Ellos lo indagaron, lo estudiaron y se dieron cuenta. Y cómo hubieran deseado vivir lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Seamos libres. Jesús dijo, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Él nos habla de que somos más que victoriosos en Cristo Jesús, que nos dio la victoria, que somos hermanos amados. Vivamos un evangelio maravilloso, vivamos un evangelio feliz, vivamos un evangelio, hermanos, sin ataduras, sin ligas, amado hermano. Vivamos la libertad que la cual Cristo nos ha hecho. Libertad para servirle, libertad para vivir una vida maravillosa, no para el libertinaje. Mucha gente piensa que porque nosotros creemos de que la salvación es un regalo de Dios, que no se pierde porque es un regalo que Dios te ha dado y Dios va a hacer trabajar eso en tu vida, ¿verdad? Piensa que ahora uno hace lo que se da la gana. No, hermano, no es así. No usamos la libertad como libertinaje. Por eso es que tenemos que entender. Ahora, importante saber que el pueblo de Israel ha sufrido siempre, hermano amado. Sufrieron, siguen sufriendo. Yo he estado varias veces allí, he visto el sufrimiento, cómo esos soldados son realmente, cada persona es un soldado defendiendo su patria, cómo fueron masacrados millones y millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial por Adolfo Hitler, y cómo hoy día siguen siendo verdad, sacrificados, y aún un pueblo, pero sigue siendo el pueblo de Dios, siendo un pueblo tan pequeño, en un lugar tan pequeño, siguen siendo el pueblo de Dios, y son la gente más sabia, la gente más inteligente, ¿verdad? Los mejores pilotos, los mejores guerreros, todo proviene de ahí. Han hecho el desierto, lo han florecido, hay frutos. Israel es un país maravilloso porque es el pueblo de Dios, pero tenemos que entender que Dios le dio a ellos, le endureció el corazón, y ellos tienen que pasar ahora por todos estos problemas del anticristo, de la reconstrucción del templo, por la guerra de Armagedón, todos esos
que son profecías que que tienen que suceder todavía en el futuro con el pueblo de Israel, con ellos. Pero nosotros tenemos una vida diferente. Dios nos ha injertado en ese olivo y nos ha puesto como, ¿verdad?, un injerto, y de ahí estamos recibiendo la bendición. Nosotros vamos a la iglesia, vamos un día a ser levantadas por Cristo Jesús, vamos a ir a las bodas del Cordero, y cuando Cristo regrese, cuando esté ya terminando la guerra de Armagedón y Cristo regrese en su segunda venida, entonces nosotros, la iglesia, también vamos a venir con Él. Tenemos maravillosas experiencias, promesas y bendiciones, ¿verdad? Simplemente porque este pueblo ha sido endurecido por Dios. No sigamos una ley mosaica, sigamos la ley de Cristo, y sabemos que un día todos nuestros hermanos judíos, Dios va a hacer algo maravilloso y se van a salvar, se van a dar cuenta de que el Cristo que mataron hace 2000 años atrás en la cruz era el Mesías que ellos estaban esperando. No lo entienden porque Dios puso una venda en sus ojos para que nosotros tuviéramos esta bendición. Somos tremendamente bendecidos, hermanos. Y quiero que esto quede en tu corazón y podamos verdaderamente darle gracias a Dios por todo esto que Dios nos ha regalado. Bendiciones.